Lucas capítulo 2. Sí, sí. Lucas capítulo 2, verso 41. Vamos a leer hasta el verso 52. Cuando lo vaya me dice amén. Amén. Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Verso 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Quiero resaltar el verso 44, porque en el verso 44 hay una suposición. José y María pensaban que Jesús estaba entre sus parientes. Pensabas que estaba de pronto cuidándolo su tío, su abuelo, porque cuando hablamos de parientes hablamos de familiares o conocidos, era mi mejor amigo. Pero cuando ellos caminaron aproximadamente un día de camino, y usted un día de camino, ¿cuánto puede recorrer? Si usted camina en un día completo, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? Va a entender que las distancias eran largas, de un lugar a otro. Ellos estaban en Nazaret, debían ir. Era una costumbre de los padres. Los padres debían ir a 3 fiestas especiales, los judíos hablando. Debían ir a la primera fiesta de todas las fiestas, que era la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta del Pentecostés, que viene 50 días después de la Pascua, ¿sí? Y viene la fiesta de los tabernáculos, que es la tercera fiesta. Esas 3 fiestas son importantísimas para los judíos y ellos no podían faltar, a pesar que estaban lejos, debían estar allí. Amén. Usted y yo tenemos también nuestras fiestas. Amén. Y hoy es un día de fiesta. Aló, no, pero ustedes tienen como cara de cementerio, en serio. Otra yo digo, hoy es un día de fiesta. Amén. Bueno, los judíos manejan 2 calendarios. De pronto hoy no le estamos pegando al calendario sagrado, porque el calendario sagrado oscila entre marzo y abril. Pero en el calendario oficial, el calendario normal para ceremonias, el segundo calendario, se dice que es el mes séptimo. Significa que este mes para ellos era marzo y abril, pero en el calendario civil era el mes séptimo. Y yo les quiero decir que estamos entrando en el mes séptimo. Amén. Entonces le pegamos a algo ahí, en Dios. Amén. Y eso es bueno porque Dios nos está direccionando y Él nos muestra que nos quiere enseñar. Me impresiona que ellos suponían, ellos pensaban, pero no era de acuerdo a su realidad. ¿Cuántas cosas usted ha pensado que no son así? Y usted termina concluyendo así. Yo pensaba que él era diferente.
Yo pensaba que ella era diferente. Y decimos eso cuando vemos que es otra la realidad. ¿Qué realidad estamos viviendo ahora, iglesia? ¿Será que estamos viviendo de suposiciones o realmente estamos viviendo lo que es la vida? Nosotros no podemos andar caminando suponiendo que andamos con alguien y no andamos con alguien. Hay mucha gente que piensa que anda con Jesús y la verdadera respuesta es que no anda con Él. Aló. Yo quiero que ahorita usted se examine. Ellos se enteraron, se dieron cuenta en un día de camino. Pero hay mucha gente que lleva toda su vida caminando y no saben que no caminan con Jesús. Piensan que sí, pero no. Y Jesús no era cualquier niño. Jesús era el regalo que Dios había dado, la extensión de gracia que Dios había dado para salvación a usted y a mí. ¿Por qué no cuidarlo? No era cualquier niño, era el Salvador. Era la medicina. Era lo que se necesitaba para restaurar lo que hoy estamos viendo. Es algo muy valioso para que nosotros estemos descuidando lo que Dios nos ha entregado, suponiendo cosas que no son verdad. Y eso es tremendo, iglesia, porque hay mucha gente que piensa que anda con Jesús, pero no anda con Jesús. Y le he puesto a esta enseñanza, yo pensaba. Pregúntale a su hermano que está a su lado, ¿usted alguna vez ha pensado algo y ha salido que así no es? Vamos, mírale, ¿qué le dice? Yo pensaba que él era, mire, eso pasa mucho en los noviazgos, aló. Se casaron. Ay, yo pensaba que siempre olía rico, porque siempre cuando me visitaba olía rico, pero recién levantado. Yo pensaba que él era detallista. En el noviazgo sí lo era. ¿Y por qué cambió? Usted pensaba. Usted pensaba muy bien, usted pensaba, pero la realidad no es esa. Ay, yo pensaba que me iba bien ese negocio y me dieron por la cabeza. Yo pensaba que en este año iba a hacer algo, pero no lo hice. Y va y venga muchas cosas que hemos pensado. Pero usted y yo no podemos deducir si Jesús camina con nosotros. Eso sí es grave. Usted debe estar seguro de lo que tiene. Aló. O yo digo esto. Usted debe estar seguro de lo que tiene. Seguridad. Y quiero hallar en este pasaje todo completo que hemos leído circunstancias, por qué nuestra vida nos lleva a suponer y a deducir cosas que no son reales. Y la primera la hallo en el versículo 43, por favor. Dice, al regresar ellos, escuchen muy bien, dice, al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús, ¿en dónde? En Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Diga, falta de comunicación. Mire, ¿a qué no se está registrando si Jesús tenía 8 años o 9? Porque la palabra me dice que es 12. El número 12 tiene que algo que ver por los judíos. El número 12, para nosotros los ciudadanos colombianos, casi la mayoría de países, nosotros somos mayores de edad, ¿qué edad? 18. Para la ley judía, usted pasa de ser niño a ser una persona ya con compromiso cuando cumplía 12 años. Es por eso que a Jesús lo escuchaban los doctores de la ley, porque ya no lo veían como un niño, ya lo veían como una persona responsable. Ahí comenzaba su ciudadanía en el pacto que Dios le había entregado a Moisés. Qué casualidad, Jesús ya sabía que había llegado su tiempo de ser niño. Sabía que había entrado en otra etapa.
Pero José y María no sé si se notaron de ello. Porque si Jesús pasó de una etapa de ser niño a una persona responsable, si ellos iban hacia Jerusalén, ellos debían opinarle, porque usted un niño lo lleva donde quiere. Y usted no le pregunta, ¿usted quiere ir allá? No, usted lo lleva porque es su hijo. Pero usted cuando anda con alguien que ya es ciudadano, que es una persona responsable, usted no lo puede llevar donde usted quiere. Usted tiene que preguntarle, tiene que decirle, ¿le gusta ir allá? Y si vamos allá, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús estaba esperando que sus padres le dijeran algo, pero no dijeron nada. Y es por eso que ellos se fueron y lo dejaron solo a él. Eso es tremendo, porque una de las primeras cosas que pasan en las familias es la falta de comunicación. Nosotros hacemos algo porque no le damos importancia a las personas que están a nuestro alrededor. Aló. No comentamos a nuestra esposa las cosas que vamos a hacer. No comentamos a nuestro esposo. Y cuando pasan las cosas, ay, es que yo pensaba. ¿Usted pensaba qué? Y eso es menospreciar a la persona que Dios nos ha dado. Ahora, ellos no estaban menospreciando a cualquier persona. Ellos estaban menospreciando al Hijo de Dios. Y usted, ¿cuántas veces, cada vez que usted se ha ido, ha hecho algo, le ha preguntado a él? Iglesia, antes de tomar decisiones, consulte con su familia. Aló, consulte con su familia. No está bien hacer las cosas ocultas. No está bien. Porque usted pensaba que las podía callar, y cuando sale de control, tiene que hablarlas, papá. Mi hijo, quiero decirle que hipotequé la casa. Ay, belleza, ¿eh? Quiere decir que hice esto. Valora a tus hijos, valora a tu esposa, valora a tu esposo. Cada acción que vayan a hacer, usted es una familia. Acá yo veo una familia. Y todo lo que vamos a hacer, vamos a comunicar. ¿Aló? Amén. Esa es la primera circunstancia que pasa cuando nosotros hacemos las cosas y nos va mal. Versículo 44, quiero resaltar la palabra y anduvieron. Diga exceso de confianza. Y cuando pasa exceso de confianza, ¿qué es lo que hay? Si hablamos de tránsito, accidentes de tránsito, muerte, tragedia, y casi la mayoría fue por exceso de confianza. Ellos se confiaron que Jesús lo estaba cuidando la nona, que Jesús lo estaba cuidando el tío. Y yo le quiero decir algo a usted: la responsabilidad que Dios le ha dado a usted no se la puede legar a otro, porque si le llega a pasar algo al chino, no le llega a echar la culpa a él. Hoy día por el noticiero algo que una niña se iba a tragar una moneda, no sé si ustedes lo vieron, y el papá salió, eso fue culpa de la tía, porque la tía está jugando. ¿Y quién lo invitó a jugar con la tía? Usted. Porque somos expertos en sacarle excusas y echarle la culpa al otro. Cuando Dios llamó a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Adán? Y Adán, de una vez: Señor, la mujer que tú me diste, ella fue la que me indujo a eso. Y el Señor le preguntó a la mujer: y bueno, Eva, ¿qué le pasó a usted? Y la mujer dijo: pues Señor, la serpiente que tú creaste. Entonces, ¿la culpa de quién fue? De Dios. Porque somos expertos en echarle la culpa a otros y no asumimos responsabilidades. Aló. Se fueron los amenes, se fueron. La responsabilidad de José y María era Jesús. Jesús no era responsabilidad de otras personas, era de ellos. Entonces invito a aquellos que tienen hijos, debe cuidarlos, debe saber dónde andan. No piense, mire que ellos anduvieron camino de un día, es decir, un día sin ver a su hijo, pensando que estaba entre sus parientes.
no es así. Y yo quiero decir algo fuerte ahora, y yo quiero que me entiendan en el espíritu. Cuando José y María se enteraron que Jesús no andaba entre sus conocidos, ¿qué personas eran? Conocidos y parientes, es decir, familiares, no eran desconocidos. Cuando ellos entendieron que no andaba con ellos, ¿qué hicieron José y María? ¿Se quedaron allí con ellos? Se regresaron. Se regresaron. ¿Y por qué yo quiero resaltar esta palabra? Que se quedaron allí con ellos. ¿Por qué no se quedaron allí con ellos? Porque sintieron angustia, sintieron preocupación, sintieron su conciencia le comenzó a hablar. Y quiero hacer un paréntesis porque quiero decir lo siguiente. Usted, cuando vaya a sus familiares y a sus conocidos, si usted no lleva a Jesús, no se quede. Aló. Si usted no lleva a Jesús, ¿usted qué es lo que está compartiendo con ellos entonces? Yo no tengo ningún problema cuando alguien me dice: Anderson, me voy con mi familia, chévere, pero no deje al chino en el templo, llévelo, porque hay mucha gente que deja a Jesús en el templo, que es cristiano aquí, pero allá se olvida que son cristianos. Yo no tengo ningún problema, y Dios, ¿yo qué tengo que ver? Dios que tiene ningún problema que tú vayas a visitar, pero cuando tú vayas a tu familia, lleva al chino, perdóname, lleva a Jesús. Aló. Llevemos a Jesús a nuestros familiares. Esa es la primera predicación, nuestros familiares, a nuestros conocidos. Ahí es donde comenzamos a enseñar a Jesús. Pero hay mucha gente que va a sus familiares, va a sus conocidos sin Jesús, y otra no va a recogerlo en el templo, lo dejan allá. Hoy Jesús está aquí, pero Él se quiere ir a tu casa, Él se quiere ir a tu familia, Él se quiere ir a tus amigos, Él se quiere ir a tu barrio, Él quiere estar contigo. Aló. ¿Tú lo quieres llevar? Es la pregunta. ¿Tú se lo quieres llevar? Y yo le digo una cosa: cuando Jesús va con nosotros, por causa de Él, nosotros somos bendecidos. Ay, mire, para el niño, también para nosotros también. Bueno, que me entendió. Bueno, continuemos. Dice que ellos caminaron 3 días, versículo 46, ¿cierto? 3 días. 3 días sin hallar a su hijo. ¿Cuál sería su reacción? A ver. 3 días sin ver a sus hijos. A ver, papás. 3 días sin ver a su hijo. ¿Usted qué puede pensar? En 3 días hay 3 alimentos, ¿cierto? Desayuno, almuerzo y cena. Hay gente que le mete más. Bueno. ¿Será que en esos 3 días ellos pudieron desayunar? ¿Usted qué cree? ¿Pudieron almorzar? ¿Pudieron cenar? ¿Pudieron dormir? Y al otro decir: hola, buenos días, José, ¿cómo amaneció? ¿Será que ellos vivieron esos tiempos? Diga a su hermano que está a su lado: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Vamos, dile. Yo quiero resaltar la angustia, porque hay gente que ha perdido la presencia de Dios y ni siquiera se han dado cuenta. Aló. El salmista llegó un momento que le dijo: Señor, devuélvame el gozo de tu salvación. Él sabía que lo había perdido. No seamos como Sansón. Yo sé que el Espíritu de Dios está sobre mí. Sí, usted pensaba eso, Sansón. Pero cuando vinieron los filisteos y dijeron: los filisteos te atacan, él pensaba, y estaba equivocado, porque el Espíritu de Dios no estaba con él. Y vino la angustia. Y esta angustia es buena, porque esta angustia nos hace recapacitar de lo que hemos perdido, iglesia.
Y en este tiempo, si tú has perdido algo en Dios, el Señor va a colocar angustia para que tú lo comiences a buscar. Aló. Hay gente que ha perdido la oración aquí. Hay gente que ha perdido la palabra. Hay gente que ha perdido mucho en Dios. Y el Señor en este tiempo va a colocar una angustia. La angustia es la preocupación, una ansiedad por querer hallar nuevamente su presencia. Aló. Y el que no siente la angustia, por favor, dígale al Señor, Señor, yo quiero realmente saber lo que he perdido, si ha perdido algo, y si no, pues cuídelo todavía, sígalo cuidando, con angustia. Mire, en el versículo 49, ya estoy cerrando, del versículo 49 hasta el versículo 52 quiero reflexionar, son unos versos de mucha reflexión. Y la primera reflexión es que José y María van y encuentran a Jesús y le dicen, ¿por qué nos hiciste así? Papá colombiano ya estuviera agarrando a chancleta, ¿cierto? ¿Usted dónde estaba? ¿Ah? Ellos se sorprendieron. Cuando ellos vieron a Jesús haciendo eso, se sorprendieron, ¿cierto? Y algo hermoso, que cuando tú hallas lo que tú has perdido, tú te vas a sorprender. Dios te va a sorprender con grandes cosas, iglesia. Dios te va a sorprender por aquello que has perdido y verás nuevamente y te sorprenderás. Entonces en el versículo 49 Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? No soy españolete, yo leo español colombiano. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mire, un niño de ¿cuántos años? Bueno, ya no era niño. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Se dice que María quedó embarazada aproximadamente a la edad de 16 años. 16 más 12, ¿cuánto es? 28. Una persona de 12 años a una persona de 28, ¿quién tiene más experiencia? Uno puede decir quién es el más maduro. De 28, uno puede deducir eso. Pero yo veo que Jesús demuestra más madurez que sus propios padres. Aló. Mis hermanos, nosotros debemos crecer. Debemos que dejar de ser niños. Hay gente que no ha madurado todavía. No mire para los lados. Necesitamos madurar, iglesia. Porque mire cómo Jesús dice, en los negocios de mi Padre. ¿Qué es un negocio? Es una empresa. Dicen que el evangelio no es un negocio, que no es un negocio. Sí es un negocio. La otra forma es que usted no sabe cómo Dios trabaja su negocio. Pero el evangelio es un negocio, acá mismo lo dice, en los negocios de mi Padre. La cuestión con Dios le va a ser porque, ¿cuál es la diferencia del negocio de Dios al negocio del mundo? El negocio de Dios es que todos ganan. Para eso se hace un negocio, para que todos ganan. El negocio del mundo es cómo yo lo tumbo, cómo yo gano, cómo le hago la trampa. Esa es la diferencia. Que en los negocios de Dios todos ganan. ¿Cuántos quieren ganar? Porque con Él nunca se pierde, siempre se vive ganando, siempre. Entonces Jesús dijo, yo estoy haciendo bien porque yo estoy cuidando el negocio de mi papá. Mire, le dijo un mensaje subliminal. Usted que deberían cuidarme, no lo están haciendo. Pero yo sí lo estoy haciendo. ¿Qué quiero decirlo así? ¿Qué quiere decir a esta generación? Cuida lo que Dios te ha dado. Si otros no lo hacen, allá ellos, pero tú sé responsable. Aló. Porque cuando Dios te haya mandado a pedir cuentas, Dios no te va a preguntar por tu hermano. Y venga, ¿y qué pasó con el negocio de tu hermano? Y tu hermano sí iba a la iglesia. Y tu hermano sí era obediente a él. Dios no le va a preguntar por su hermano y por el pastor. Dios le va a preguntar por lo que le dio a usted.
Pero a veces vemos más al ojo de la otra persona, estamos más interesados en el otro y descuidamos lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Y vivimos frustrados porque estamos mirando más al vecino y no entendemos lo que Dios nos ha dado. Valora lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios da es grande. Dios es grande por su naturaleza, por su deidad. Dios no da cosas pequeñas porque Él no es pequeño. Valora lo que Dios nos ha entregado. Y en el versículo 50 me asombra esto. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Usted alguna vez ha entendido a Jesús? Dígame la verdad. ¿Usted alguna vez ha entendido a lo que Jesús está haciendo ahora con su casa? ¿Lo ha entendido alguna vez? Hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende. Hay gente que comienza a leer la Biblia y dice, yo no entiendo la Biblia y como no la entiendo, pues no la leo. Me gustó lo que hizo María y José, que a pesar que no entendieron a Jesús, dijo, a pesar que no te entendemos, Jesús, no te vamos a dar en el templo, nos vamos para la casa. ¿Qué quiero decir? Lo siguiente, hay gente que suelta a Jesús, hay gente que deja de congregar porque no entiende cómo trabaja Dios. No entiende sus palabras y como no entienden lo dejan botado. Pero tú y yo, a pesar que no entendamos a Jesús, somos aquellos que nos aferramos a Él y no lo soltamos. Y yo le quiero decir lo siguiente, iglesia, a pesar que no entiendas lo que estás pasando y no entiendas los procesos, no sueltes a Jesús. No soltemos a Jesús, porque más adelante lo entenderemos. Eso yo lo puedo ver en los apóstoles. Muchas veces cuando Jesús resucitó, dice que ellos entendieron lo que Él les había dicho antes. Porque todo tiene su tiempo, iglesia. Y de pronto yo estoy dando esta palabra y hay mucha gente que está perdida. ¿Y qué quiere decir esto? Yo cómo sé y cómo sabe Dios, mejor Dios, cómo sabe Dios que alguien guarda, que alguien toma a Jesús cuando guarda las palabras. Mire, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo le quiero decir lo siguiente, a pesar que no entiendas las palabras de Jesús, ¿dónde las estás guardando? Porque pasa algo con nosotros. Hoy mi suegra me sirvió una comida muy rara. Yo vi, Señor, será, lloré. Estoy molestando. Y yo no la probé. ¿Sabe por qué? Porque no la conocía. Y usted cuando le ofrecen algo y no conoce, ¿usted qué hace? Dígame la verdad, ¿usted se lo come? Cuando es algo que usted no ha probado nunca y usted ve que eso se mueve, tiene vida. ¿Ah? Mi Señor, le puse mucha oración a ese pescado. ¿Usted qué hace? Usted lo desecha, ¿cierto? Cuando la suegra dijo eso, y yo dije, suegra, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a comer ese alimento de otra forma, así no. Digo, hágale, no sé lo que está perdiendo. Y eso hoy me ministró, y me está ministrando, porque cuando a veces el Padre habla, nosotros como no entendemos, hacemos esto. Esta palabra no es para mí, eso fue para mi hermano que no vino. Uy, si estuviera acá mi esposo y estuviera escuchando esta palabra es para él. ¿Usted qué hace? ¿Y por qué mejor no la guarda y se la predica usted en la casa? Pero como no la entendemos, ¿qué vamos a enseñar? Esa es la cuestión, ¿no? Deja al otro más enredado. Pero María, a pesar que no entendía, guardaba sus palabras en su corazón. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia. Por favor. Y yo quiero decir lo siguiente. ¿Dónde está José? ¿Por qué solamente se habla de María? ¿Será que José no guardaba las palabras?
El evangelista Lucas no lo menciona. ¿Dónde está José? ¿Por qué solamente aparece María? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor hoy acá con esas palabras? ¿Qué quiere decirnos el Señor? Quiero decir lo siguiente: todo aquel que guarda las palabras de Jesús va a continuar su historia. Todo aquel que no guarda las palabras de Jesús va a quedar olvidado en la historia, porque desde aquí ya no se habló más de José, quedó borrado. Y cuando se habla de Jesús, ¿quién es su padre? Se dice que es el hijo de David. Jesús, hijo de José, hijo de David. ¿Y por qué menciona a David? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón tiene mucho que ver con las palabras, porque si tú no tienes un corazón adecuado, tú no guardas las palabras. Esaú también se equivocó, pero no quiero hablar de Esaú, quiero hablar de Saúl. Saúl, cuando el profeta le dijo 7 días, mire, estamos hablando del 7 días, espérame, no vayas a hacer nada hasta que yo venga. Y cuando Samuel regresó y vio que Saúl había hecho cosas, un holocausto, dijo: ¿por qué hiciste eso? Locamente has hecho, porque no guardaste las palabras del Señor. Por tanto, no guardaste las palabras del Señor. Hoy tu generación es cortada y Dios levanta una generación conforme a su corazón. Y ahí escogió ¿a quién? A David. Si tú vienes al templo, recibes la palabra y a pesar que no la entiendes y la guardas, tú continuarás escribiendo la historia de Jesús. ¿Sabe? Por el simple hecho que hay algo de Jesús en ti. Por eso nomás. Pero aquel que quiere continuar sin las palabras de Jesús, es imposible. Es imposible. Iglesia, hoy nuestro corazón está preparado para guardar las palabras de Él. ¿Cuántos quieren pasar y continuar escribiendo la historia, su historia en Él, en nosotros? ¿Cuántos quieren? Yo quiero que Él siga usando mi vida. Yo quiero que Él siga usando sus vidas. Yo no quiero quedar olvidado a través de la historia, que cuando alguien hable de Anderson, diga: ay, yo no sé qué pasó con él, porque acá yo no sé qué pasó con José. No sabemos si se los llevó los extraterrestres, qué pasó, no sabemos. No parece, porque no guardó. Iglesia, ¿qué estás guardando en tu corazón? Porque de acuerdo a lo que guardas, nos veremos en la siguiente estación. En el versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y algo que nosotros tenemos como padres, no soy padre, pero lo veo a usted y usted es como un hijo, Ale Correa, que uno piensa que ellos nunca van a crecer. ¿Cierto, Jenny? Usted lo ve chiquitico y dice: pero ¿cuándo va a crecer este niño? ¿Cuándo va a crecer? Pero acá dice la palabra que Jesús creció. Y yo le quiero decir lo siguiente: a pesar que no veamos ahorita crecer el sueño de Dios, Él va a crecer. Lo que Dios ha depositado en nosotros va a crecer. Nosotros pensamos que no, porque siempre lo vemos chiquito, pero usted lo verá grande. Amén. Lo que Dios ha depositado crecerá, iglesia. Cierra tus párpados, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy damos gracias a ti, Señor. No queremos quedar borrados del registro, Señor. Tú hoy estás haciendo cosas lindas y maravillosas con aquellos que guardan tus palabras. Y hay muchas cosas que hoy no entiendo. Hay muchas cosas que hoy no comprendo. Hay muchas cosas que tú has hablado y ahora no entiendo, Señor. Pero a pesar que no entiendo, Señor, yo obedezco. Soy como Abraham, Señor, que a pesar que no entendía, él caminaba por fe.
Y yo le quiero decir lo siguiente: permanece en Jesús, a pesar que no lo entiendes, a pesar que no lo comprendas, sus palabras, guárdalas y cuídalo. Cuídalo, no lo sueltes, no lo sueltes, véalo de día y de noche, siempre véalo, no lo descuides, no viva de suposiciones, viva la realidad de todos los días de verlo, viva la realidad de todos los días de palparlo a través de la oración, a través de la palabra, a través de congregar, vívalo, siéntalo, no suponga que Él está más adelante, porque de pronto no puede ser así. No lo pierdas de vista, iglesia. No pierdas de vista al maestro, no pierdas de vista tu responsabilidad, no pierdas de vista el sueño que Dios ha puesto sobre tu casa, el sueño que Dios ha puesto sobre ti. Dios te ha escogido a ti porque Él te ha visto y Él sabe que tú lo puedes hacer. Seamos responsables, levantémonos y tomemos la responsabilidad que Él nos dio. Y si hemos perdido a Jesús, comencemos a buscarlo con angustia. Señor, necesito sentirte en la oración, necesito sentirte a través de la palabra, necesito sentirte, Espíritu Santo de Dios. Perdóname, Señor, si no he valorado lo que he tenido. Y hoy, Señor, como estoy en tu casa, yo sé que tú vives aquí. Yo sé que tú vives aquí. Y yo sé que tú estás aquí, Señor. Y hoy recibo esta palabra, guardo en mi corazón. Y a pesar que de pronto no haya entendido muchas cosas que dijo el predicador, la tomo y la guardo, Señor. Y no dejo a Jesús en el templo. Lo llevaré a mi casa, lo llevaré a mis parientes, lo llevaré a mi familia. Y yo sé que la palabra le va a enseñar a ellos, así como le enseñó a los doctores de la ley. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Ayúdanos a ser responsables, a tomar seriedad. Porque no es posible que una persona de 12 años le esté enseñando a alguien que tenga edad más adulta. Perdónanos, Señor, si hemos sido inmaduros, si hemos descuidado, Señor, lo que tú nos has colocado. Hoy, Señor, queremos crecer y queremos madurar así como Cristo creció. Y la palabra nos invita a que crezcamos a la medida del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Amén y amén.